la historia empieza con Julia y Marcos, una pareja al borde del divorcio después de años de malentendidos y resentimientos acumulados. Están discutiendo la división de bienes y la custodia de los hijos en una oficina de abogados, con un ambiente tenso y las emociones a flor de piel. Julia y Marcos siempre se imaginaron como la pareja perfecta. Cuando se conocieron en la universidad, la conexión fue instantánea. Se reían juntos, soñaban juntos y creían que su amor superaría cualquier obstáculo. En los primeros años de matrimonio, parecía que nada podía sacudirlos. Julia y Marcos se complementaban, superando peleas y desafíos con la misma pasión con la que se habían unido. Construyeron una vida hermosa juntos, con una casa acogedora, 2 hijos adorables y planes para el futuro. Pero con el tiempo, pequeñas grietas empezaron a formarse en su relación. Las diferencias de opinión se transformaron en discusiones acaloradas, y la comunicación fluida dio lugar a un silencio cargado de resentimiento. Lo que antes parecía un vínculo inquebrantable ahora estaba a punto de romperse. Julia y Marcos se esforzaron por salvar su matrimonio, probando la terapia de pareja y hablando largo y tendido sobre sus problemas. Pero con cada intento, parecían alejarse aún más, incapaces de superar las heridas y reconstruir la confianza perdida. Ahora, sentados en esa sala de oficina, enfrentaban la dolorosa realidad de que su relación había llegado al fin. Cada uno cargaba con la tristeza de ver sus sueños desmoronarse, preguntándose qué podrían haber hecho diferente. Ambos sentían que habían agotado todas las alternativas, y la separación parecía ser la única solución viable. Aún así, el peso de esa decisión era abrumador, dejándolos vulnerables y con el corazón roto. Cuando el destino parecía haber sellado el final de su matrimonio, un evento inesperado sacudió la realidad de Julia y Marcos. Mientras discutían los detalles de su inevitable separación, una llamada urgente del hospital los sorprendió. Marcos había sufrido un grave accidente de coche, dejándolo inconsciente y con lesiones graves que requerirían una larga recuperación. Julia sintió el corazón saltar en su pecho, invadida por una ola de preocupación que incluso sacudió su determinación de seguir con el divorcio. En ese momento, todas las diferencias y heridas parecían desvanecerse ante la perspectiva de perder a Marcos. A pesar del resentimiento acumulado, Julia no podía imaginar su vida sin él. Su instinto maternal la empujó a olvidar, al menos temporalmente, todas las penas del pasado. Dejando de lado los papeles del divorcio, Julia corrió al hospital, con la adrenalina corriendo por sus venas. Al ver a Marcos en la cama del hospital, inconsciente y vulnerable, su corazón se apretó. Tomó su mano con delicadeza, sintiendo una ola de familiaridad y afecto que parecía olvidada. En los días siguientes, Julia pasó la mayor parte del tiempo al lado de Marcos, acompañando su lenta y dolorosa recuperación. Lo ayudaba con los ejercicios de rehabilitación, preparaba sus comidas y se aseguraba de que se sintiera cómodo y apoyado. Esta cercanía forzada reavivó recuerdos del pasado, cuando su amor parecía inviolable. Poco a poco, la tensión entre ellos comenzó a disiparse, dando paso a una reaproximación sutil. Conversaciones cautelosas sobre el futuro siguieron, y ambos empezaron a cuestionarse si realmente querían poner un punto final a su matrimonio. La crisis que parecía haber destruido sus lazos ahora se mostraba como una oportunidad inesperada para reexaminar sus prioridades y reavivar la chispa que un día los unió. Julia y Marcos se encontraban en una encrucijada, con la oportunidad de rescatar lo que habían perdido o seguir adelante con la separación. La rutina tranquila de Julia se vio sacudida cuando asumió la responsabilidad de cuidar de Marcos durante su rehabilitación. Esa tarea, que al principio parecía un acto de bondad y compasión, se convirtió en un verdadero desafío. Necesitaba reorganizar su agenda, equilibrando las demandas del trabajo, los cuidados con los hijos y las constantes necesidades de Marcos. Cada día era una lucha contra el cansancio y la frustración, mientras intentaba mantener la calma ante las exigencias de su esposo. Marcos, por su parte, enfrentaba su propia batalla interior. La pérdida de independencia y el dolor de la recuperación lo dejaban irritado e impaciente. Se resentía de la dependencia que ahora tenía de Julia, avivando viejos conflictos que parecían surgir a cada momento. «No necesito tu ayuda»,
puedo arreglármela solo, gritaba, frustrado, a veces negándose a cooperar con los ejercicios. Julia se sentía agotada, atrapada en una situación que parecía no tener fin. Pero, en medio de esta turbulencia, había momentos de vulnerabilidad en los que ambos bajaban sus defensas. Cuando el dolor de Marcos se volvía insoportable, buscaba la reconfortante presencia de Julia, enterrando el rostro en su hombro y permitiéndose ser amparado. Y cuando el agotamiento de Julia amenazaba con dominarla, encontraba refugio en el cariño y el apoyo de Marcos, olvidando momentáneamente sus penas. En esas ocasiones, una chispa de lo que alguna vez existió entre ellos parecía revivir, recordándoles que, a pesar de todas las dificultades, aún había algo que los unía. Una conexión que, aunque debilitada, no había sido completamente extinguida. Conforme los días se convertían en semanas, Julia y Marcos se encontraban en un territorio delicado, lleno de recuerdos y emociones que parecían haber sido enterrados por el peso del resentimiento. Durante las sesiones de fisioterapia, cuando Marcos se esforzaba por recuperar la movilidad, Julia estaba allí, ayudándolo con paciencia y determinación. Fue en esos momentos de intimidad forzada que comenzaron a abrirse el uno al otro, permitiendo que las barreras construidas a lo largo de los años se disolvieran lentamente. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, en esa fiesta de la universidad?, comentó Marcos una vez, con una sonrisa nostálgica en los labios. Nunca imaginé que ese encuentro casual cambiaría mi vida para siempre. Julia asintió, los ojos brillando con recuerdos de un pasado lejano. Sí, lo recuerdo. Estabas tan tímido, pero tus ojos me cautivaron desde el primer momento. Ella acarició su mano, sintiendo la familiaridad de su toque. Poco a poco, volvieron a recordar los primeros años de su relación, cuando la pasión los consumía y nada parecía capaz de sacudir la fuerza de su amor. Revivieron los sueños compartidos, los planes para el futuro y la emoción con la llegada de los hijos. Éramos tan felices, no, murmuró Marcos, con un tono de voz cargado de tristeza. ¿Qué nos pasó? Julia sintió un nudo en la garganta, consciente de que esos recuerdos agridulces reflejaban una realidad que habían dejado deteriorarse con el tiempo. No estoy segura, respondió, con la voz temblando. Pero sé que no quiero perderte. Al escuchar esas palabras, Marcos levantó la mirada, sus ojos encontrando los de ella en una conexión profunda. En ese momento, la barrera de resentimiento parecía desvanecerse, dando paso a una chispa de esperanza. Conforme Marcos avanzaba en su recuperación, Julia no pudo evitar notar una transformación sutil en su comportamiento. Donde antes había resentimiento e irritación, ahora brotaba una creciente gratitud y aprecio por sus esfuerzos. Marcos empezó a mirarla con una nueva perspectiva, reconociendo lo dedicada y paciente que había sido al cuidarlo durante ese periodo tan difícil. Su irritabilidad dio paso a una disposición más serena, y buscaba oportunidades para expresar su aprecio. Gracias por todo lo que has hecho por mí, Julia, dijo una vez, tomando suavemente su mano. Sé que no he sido fácil de tratar, pero nunca te rendiste conmigo. Julia sintió su corazón calentarse con esas palabras, una ola de emoción la inundó. Se había acostumbrado a ver a Marcos como un hombre distante y resentido, pero ahora veía la vulnerabilidad y la fortaleza detrás de esa mirada. A medida que pasaban los días, Julia también comenzó a redescubrir cualidades en Marcos que habían sido opacadas por los años de desentendimientos. Admiraba su determinación en la fisioterapia, observando cómo se esforzaba por recuperar su independencia. Su resiliencia la impresionaba, y se encontraba mirándolo con admiración. En momentos de apoyo mutuo y pequeños gestos de cariño, Julia y Marcos encontraban oportunidades para reavivar la conexión emocional que parecía haber sido perdida. Un abrazo reconfortante, una mirada cargada de significado, una sonrisa sincera. Todas estas pequeñas demostraciones ayudaban a debilitar las barreras que se habían construido entre ellos. Poco a poco, comenzaban a redescubrir lo que los atrajo el uno al otro en el pasado, viéndose bajo una nueva luz. Ya no era solo el cónyuge con quien habían compartido tantas penas, sino el compañero que los había cautivado y conquistado un día. A pesar del progreso visible en su relación, Julia y Marcos aún necesitaban enfrentar los desafíos de la comunicación y el perdón.
Los años de heridas y resentimientos no podían borrarse fácilmente, y sabían que necesitarían ayuda para superar esa barrera. Decididos a darle una nueva oportunidad a su matrimonio, buscaron la ayuda de un terapeuta de pareja. En las sesiones, Julia y Marcos se vieron obligados a enfrentar las heridas del pasado, confrontando los errores que habían cometido y las expectativas no cumplidas. No podíamos escucharnos el uno al otro, admitió Marcos durante una de las sesiones, con la voz cargada de arrepentimiento. Siempre que intentábamos conversar, terminábamos en discusiones acaloradas. Julia asintió, sabiendo que esa era una realidad con la que ambos habían aprendido a convivir. Éramos tan tercos, incapaces de ceder o de perdonar. Éramos como dos barcos a la deriva, cada uno yendo en una dirección diferente. El terapeuta los animó a ser honestos y vulnerables, a expresar sus miedos y necesidades sin juicios. Fue un proceso doloroso, pero necesario para reconstruir la confianza. Tengo miedo de entregarme de nuevo, confesó Julia, con lágrimas corriendo por su rostro. Miedo a que todo se derrumbe como la última vez. Marcos la abrazó con cariño, sintiendo su propio corazón apretarse. Yo también tengo miedo, Julia. Pero no quiero rendirme con nosotros. Quiero reconstruir lo que perdimos. Poco a poco, aprendieron a lidiar con las heridas del pasado de manera constructiva. Discutieron sus expectativas y necesidades para el futuro, trabajando juntos para encontrar soluciones que satisficieran a ambos. A medida que Marcos recuperaba su salud y movilidad, Julia y él empezaron a disfrutar de una nueva dinámica en su relación. Encontraron oportunidades para revivir momentos que solían disfrutar juntos, como largas caminatas por el vecindario y cenas especiales en sus restaurantes favoritos. Estos encuentros sirvieron como una forma de reconectar y redescubrirse, lejos de las tensiones y obligaciones del día a día. Juntos, observaban el atardecer, conversaban sobre sus días y recordaban los tiempos en que su amor parecía tan vibrante e inquebrantable. Con el corazón más ligero, Julia y Marcos comenzaron a planear un futuro juntos de nuevo. Hablaban sobre metas y sueños que les gustaría alcanzar, imaginando una vida llena de nuevas posibilidades. ¿Recuerdas ese sueño que teníamos de viajar por Europa?, preguntó Marcos, con los ojos brillando de entusiasmo. Tal vez aún podamos hacerlo, solo nosotros dos. Julia apretó su mano con cariño, una sonrisa sincera iluminando su rostro. Sí, recuerdo. Y sería maravilloso poder realizar ese sueño juntos. En esos momentos, reafirmaban su compromiso el uno con el otro, decididos a luchar por su relación y buscar una nueva forma de vivir y amar. Ya no se trataba solo de sobrevivir a los desafíos del pasado, sino de construir un futuro que los llenara de alegría y satisfacción. Cuando Marcos finalmente recibió el alta médica, Julia y él decidieron celebrar esa conquista con un viaje especial. Eligieron un destino que evocaba recuerdos significativos de su relación, un lugar que representaba un nuevo comienzo. Mientras emprendían ese viaje, Julia y Marcos se tomaban de las manos, con miradas llenas de esperanza y determinación. Ese viaje simbolizaba el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, una oportunidad para rescatar lo que habían perdido y crear juntos una historia llena de amor renovado. Después de toda la turbulencia y desafíos que enfrentaron, Julia y Marcos finalmente encontraron una nueva armonía en su relación. Habían recorrido un largo y arduo camino, lleno de obstáculos que parecían insuperables, pero ahora estaban decididos a construir un futuro juntos. Al regresar de su viaje especial, Julia y Marcos se sintieron renovados y fortalecidos. Ese tiempo a solas, lejos de las demandas del día a día, les dio la oportunidad de reconectarse y redescubrir el amor que los unía. Sabían que el camino por delante no sería perfecto, que aún habría momentos de dificultad y conflicto. Pero ahora estaban equipados con las herramientas necesarias para enfrentar esas situaciones de manera más constructiva. La comunicación abierta y honesta se había convertido en la piedra angular de su relación. Julia y Marcos aprendieron a escucharse, a expresar sus necesidades y a encontrar soluciones que satisficieran a ambos. Ya no temían enfrentar las cuestiones difíciles, pues sabían que juntos podían superarlas. Cuando surgía alguna divergencia,
se comprometían a trabajar en ella, usando la empatía y la comprensión como guía. Ya no había espacio para juicios o acusaciones, solo un deseo mutuo de nutrir y fortalecer el vínculo que los unía. Poco a poco, reconstruyeron la confianza y el respeto que habían sido sacudidos con los años. Cada gesto de cariño, cada demostración de apoyo ayudaba a curar las heridas del pasado y reafirmar su compromiso el uno con el otro. Julia y Marcos sabían que la jornada de reconstrucción de su relación sería constante, pero estaban dispuestos a abrazarla con los brazos abiertos. Imaginaban un futuro lleno de momentos de alegría, conexión y amor renovado, listos para enfrentar juntos los desafíos que vinieran.